compartir. Bien, Luis, lo único que quería avisarte es que ya estás matriculado en el aula virtual, ¿sí? Así que podés, después va a haber un enlace para la práctica, cuando terminemos ahora con teoría y práctica, por si querés conectarte también. Sí, Luis es un compañero que rindió otros años, cursó en el 2019 y bueno, quiere repasar y estudiar para poder rendir el final. Bien, ahí Bueno, te dejo, Estela, para que vos sí, compartas y comentes. sí, ahí, a ver, extraje esto, no le puse título porque era una imagen y quería compartírselas. Yo ayer a la noche descargué los listados que nos da la facultad a través del sistema Ciu Guaraní y estuve comparando con aquellos que intentaron, aunque sea, hacer el cuestionario, ¿sí? Quizás algunos no enviaron el cuestionario, ¿sí? Se tomó como que no entregó el primer parcial, pero sí están matriculados en el aula virtual y intentaron hacer el primer parcial. Entonces anoche disparé un mensaje y se ve que se quedó sin la imagen. Hoy en otro mensaje anexé el listado y este era el listado de los alumnos que no figuran en el SIU, ¿sí? No figuran en el SIU. Me llamó mucho la atención, hay como Valentina González Gatica o Velázquez Chávez Juan Pablo, Ñanco, que es recursante, por ahí Reyes, que también es recursante, eh, que por ahí no figuren en el SIU, ¿sí? Así que es importantísimo que se contacten con la facultad para saber, quizás los listados son provisorios y les confirmen a ustedes y les digan que los listados son provisorios. Por lo pronto es lo último que hay de listados y es con lo que estamos trabajando. Es importante que sepan que por más que estén inscritos en el aula virtual, no van a figurar como alumnos de análisis matemático, ¿sí? El listado válido para nosotros o el listado de alumnos que están cursando, intentando o realizando la cursada, es el listado que nos aparece en el SIU, ¿sí? Dentro de los cuales el listado de... Acá aclara, Estela, Sí, acá aclara Rosario Ñanco, pero quizás vos lo sí. mencionaste que ella no es recursante. Eh, eh, No es pero bueno, recursante, pero el año pasado estaba vos por ahí. anotada. Sí, sí. Quizás abandonó, pero Ñanco me A ver, suena. Rosario, sí. Quería aclararlo por eso, quería aclararlo, bueno, y sí, como justo lo escribió en el chat ella. Pero Pero bueno, no ella, importa, el no, tema no es, importa, son apellidos que suenan conocidos y por eso me extraña por ahí. Por ahí hay alumnos que por ahí les falta documentación o todavía no terminaron con la documentación que le entrega la secundaria, ¿sí? Eh, pero bueno, me pareció importante Sí, profe, compartir. yo tengo ese problema con la secundaria, que no me dan todos los papeles para terminarlo, ya que tengo materias que no las cerraron todavía. Está bien, Y pero lo no, importante... por eso no figuro en el CIO. Sí, ¿qué nombre, quién sos? Soriano. justo estaban Joaquín. chequeando a ver Bueno, quién hablaba. está bien, perfecto. Sí, lo más importante, lo que nosotros siempre con Fabi hacemos es tratar de ver los listados y tratar de que ustedes puedan resolver su situación, ¿sí? O alertarlos de lo que está pasando, de que no figuran. Entonces, si vos ya sabes que es ese tu problema, supongo que la facultad te habrá dado un plazo para cumplimentar con esa documentación, porque si no, es como que no estás inscripto y por más que nosotros te podemos dejar rendir, te podemos corregir, pero cuando termine el cuatrimestre no te vamos a poder pasar la cursada, ¿sí? Si no estás inscripto en el sistema Ciu Guaraní. ¿Qué pasó, profe? Que yo recién me conecté. No sé quién habla. Sí, yo también. Yo soy Juan Pablo Velázquez. Ah, Juan Pablo. Chicos, lo que estaba, bueno, va a estar en la grabación, pero lo vuelvo a repetir. Este listado que estoy compartiendo ahora para que vean son los alumnos que intentaron hacer cuestionario, como Juan Pablo que aprobó el primer parcial. Cuando hablo de cuestionario era el primer parcial, ¿no? Hay algunos que intentaron hacerlo y no enviaron el archivo de soporte, hay otros que sí lo mandaron, aprobaron, hay otros que sí lo mandaron y desaprobaron, pero la situación es esta, no figuran en el listado que la facultad nos envía a los docentes. El listado que aparece en el SIU Guaraní, donde nos publican el listado de los alumnos que tenemos. Entonces, dentro de todo ese listado, yo
lo descargué porque lo estábamos solicitando a la facultad, que no lo dieran, lo pude descargar, hice la comparativa y de esa comparativa resultaron estos alumnos que intentaron hacer el parcial o lo hicieron, pero no figuran en el listado de alumnos regularizados para cursar análisis matemático 1. ¿Se entiende? Por ejemplo, Joaquín Soriano, él sabe que le falta documentación, ¿sí? Pero bueno, quizás hay otros alumnos que por alguna otra razón no quedó su inscripción o le falta algo o no sé. Eso lo van a tener que averiguar ustedes con la facultad. ¿Se entiende? Ok. Hola. Sí, no sé, Juan Pablo, tu caso, ¿vos Hola. sos ingresante? Sí, sí, yo había entregado todo, no sé. ¿Y vos te anotaste después por el Claro, sistema? por eso está bueno, claro, está Sí, bueno chequear, anotaste. Sí. Ajá. Bueno, Bueno, entonces, chequealo con la facultad. claro, Digamos, nosotros queremos avisarle, como les dijo Estela, que nosotros no nos aparecen en los listados. Entonces, justamente hacemos esto para que ustedes cada uno vea la situación, ¿sí? Entonces vos, Juan Pablo, o todos en realidad diríjanse a la facultad para averiguar cuál es el inconveniente. Y en tu caso en particular, bueno, lleva todo o comenta que estás en condiciones con todo, que tendrías que figurar, claro, dale. quizás les digan ¿sí? que hay listados provisorios, ¿sí? Yo esta misma consulta la voy a hacer a la facultad y por lo general lo hacemos a los tutores, ¿sí? Yo anoche, ni bien terminé, lo quise publicar para expresárselo a ustedes. Yo hoy después voy a hacer la consulta, una consulta, nosotros como docentes, yo como JTP, eh, advirtiendo que este listado de personas no aparecen en el listado oficial. Quizás este sea un provisorio y falta alguno más, pero ante la duda y para no dejar pasar el tiempo, por eso se los queremos transmitir para que ustedes se comuniquen y se queden ustedes tranquilos. Quizás ya les digan en el próximo listado ya aparecen y listo, ¿sí? Pero van a tener que consultar ustedes con la facultad. Sí, Fabi, si no hay otra. Estela, hay Sí. consulta, Hipólito, si no estás en este listado es porque estás en No, el SIU. claro, Hipólito está En tu en caso el en listado. particular, claro, nos llamaba la atención que vos por ahí tenías una opción más para rendir el final. Quizás optaste por cursarla, pero estás en el listado, así que no te preocupes. Sí, estos son Son los. los que están los que están mostrando Estela acá y que mandó un mensaje en el foro, A ver, pero que se lo queríamos perdón, explicar por yo si no lo entendían bien en el foro. sí, no quise poner, pero son los que no Sí, figuran sí, se entiende, Estela, sí. No, en no es el ninguna molestia, Hipólito. Hagan todas las consultas SIU. que estimen necesarias. ¿Sí? Estos son los que no figuran en el SIU. Si no los puse acá es porque están, ¿sí? Bueno, listo, dejo de compartir. No sé cómo les había ido en el parcial. Observamos algunos parciales que no tenían DNI, chicos. Por favor, si no tienen DNI no los vamos a corregir. Tienen que tener esa precaución, o sea, solamente apoyar el DNI antes de sacar la foto. ¿Sí? No sé si. Fíjense que es la única forma, si nosotros en la virtualidad al no verlos, es lo único que nos identifica quién es el que está rindiendo el examen, que realmente son ustedes. ¿Sí? Así que es eh, importante eso. sí, Si y no, se desestima el examen. claro, por más que esté aprobado. Em, Es la única y forma de mostrar la sí, identidad. Sí, sí, ni se corrige, como bien dijiste, Estela. Vos dijiste, sí, no los corregimos, como no no los los miramos. corregimos. ¿Pudieron observar pudieron observar las correcciones de sus parciales? Pueden prender el micrófono este ratito. Ahí Ah, dicen yo que no. sí. ¿Sí? Yo sí, Bueno, Bueno, sí, profe. sí, sí. bueno. Bien, Es ingresen y mírenlas y claro, cualquier duda consulten claro. también. Es Sí, importante que. Ariel, podés entrar Claro, a la tarea. Ariel dice que no, entonces pueden entrar a la tarea en donde ustedes subieron el archivo y les va a aparecer el archivo de retroalimentación, ¿sí? En respuesta, el archivo ya corregido. ¿Eh? Fíjense y cualquier duda nos consultan. más que nada Ahí va a mirar, dice Ariel. para ver, a ver, por ahí el que aprobó, por ahí lo minimiza, bueno, ya aprobé, pero por ahí, por más que aprueben o no,
está bueno ir y ver en qué uno se equivoca, ¿no? Qué equivocaciones tuvo, o por ahí si fue equivocaciones de distracción o en qué me equivoqué. Ay, Y Franco dice que no lo tiene. ¿Qué es lo que no tenés? ¿No viste el archivo? No, no le deja ver. Magdiel dice que no deja verlo. bueno, pero Es raro. A ver, los tienen después, que, yo después ahora verifico, pero cuando es así, enseguida hagan eso una consulta comuníquense por el enseguida, foro. claro. Enseguida Claro, hay manden, un sí, foro, claro. Profe, no puedo ver mi resolución, no manden puedo ver una. un mensaje, ¿sí? Ahora escriban yo ahora dejo de compartir y escriben en el chat Sí, ahí quiénes son los que no pudieron ver. Magdiel y, claro, Y si alguien Franco. más no pudo ver, agregue. Ahí están Magdiel y Franco. Ah, yo ya Ah, pude. Magdiel Pues ya puede. Ah, tienen que bien. entrar y cliquear. No, no, no. Una vez que yo publiqué el listado, ¿viste? Vieron que yo publiqué Profe, el listado y Sí, dije, ahí termino. Y dije que entre la tarde y la mañana, porque por ahí las chicas tienen distintos horarios, subimos la totalidad. Después de ese día ya tienen que, si no está, o por ahí nos equivocamos, o no lo subimos, o se nos pasó, se comunican con nosotros, profe, no tengo mi corrección o lo que haya pasado. Era porque se me había borrado. Ah, es rarísimo que se te sí. borre porque es algo que retroalimentamos nosotros, pero si pasó eso, me volvés a escribir y lo vuelvo a subir. Sí, Gino, Bueno, ¿vos y estabas Gino hablando? creo que quería hablar antes, sí. Gino había empezado a hablar en un Sí, momento. Sí, ¿me discúlpame, Gino. escuchan? Sí, 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 Eh, Eso de cursar, ¿cómo es bien? Si vos aprobás, cursás la materia, pero si la desaprobás, por más que hagas los parciales, no la cursás, ¿no? claro, vos para hacer los parciales, vos tenés que rendir los parciales, que son 3, y aprobarlos con un puntaje de 60, ¿sí? Ya sean las instancias Ok. del parcial o las recuperatorias, ¿sí? Eso fíjate que bien están las normas de cátedra, en el programa en las normas de cátedra. Si vos aprobás los 3 parciales con más de 60, cursás la materia, regularizás la materia, ¿sí? Después tenés que, para aprobarla, tenés que rendir un examen final. final. No sé si esa era la pregunta. Vos podés rendir todos los parciales y desaprobarlos, no solo con acceder a rendirlos, ya está, tenés que acceder a rendirlos y aprobarlos. Eso quería aclarar también que todos hasta ahora están en condiciones de cursar la materia, porque los recuperatorios y recuperatorio final se toman al final del cuatrimestre, así que están todos en condiciones de seguir, ¿sí? A no desanimarse. Sí. ¿Se entiende? No sé, la consulta que me habían hecho. Gino, ¿se entendió, Gino? Me parece que después había hablado alguien más, no Sí, solo gracias. Gino. ¿Me ¿Se escuchan? entendió? Ah, sí, sí, ahí se Sí, sí, te escucha. Sí, escuchamos sí, bien. te escuchamos bien. Bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, profe, yo quería Sí. consultar porque la clase pasada, la de ayer fue sí, o la de antes de ayer, la grabación está duplicada, digamos. La tercera parte de la clase es la misma que la segunda. Ah, bueno, capaz que se quedó mal el link. ah, Yo lo vuelvo a subir, ¿sí? Porque eso me Bueno, encargo pues yo. quería ver eh, y no No, puedo por eso. gracias por no, no, avisarme, sí, porque gracias por avisar. yo por Y ahí esas no vuelvo a cosas ingresar, tienen que porque, avisarlas, claro, claro. porque yo como subo a YouTube, copio Esas el link, cosas, es algo muy mecánico, duplico y vuelvo a pegar el link, al ser todas 3 partes, 4 partes, lo que sea, por ahí me quedó en sí, el, faltó editar claro, quizás, no, sí. o por ahí me quedó la Sí, otra dirección, el otro link, cuando pegué el mismo, sí, ¿sí? sí. Pero tienen que avisarnos, yo eso Pero lo bueno, esas soluciono. cosas, avísennos Claro, por el foro, un enseguida, nos avisan mensajito, claro, enseguida, no nos molesta, al contrario, nos claro. ayuda. ¿Eh? Bueno, listo. Entonces me Así que anoto para bueno, hacer yo eso. empiezo a Gracias. compartir. Listo, Fabi. Bueno, acá estoy, no sé si se está viendo, no, no se está viendo todavía. No, todavía no. Dice, y no dice que estás compartiendo. Yo te... No, es que puse ahí está, compartir y me ahí fui sí. tan A ver. rápido a buscar todo lo demás, sí, me fui Ahí tan ya, rápido a buscar todo lo demás que no había, está bien, ya se ve, Fabi. no había tildado lo que era
lo que era compartir. Bueno, yo acá vuelvo al cuadro general para que veamos, tenemos todo en el mapa conceptual, todos los temas de derivadas, ¿sí? Y lo que habíamos iniciado en la clase pasada era el estudio gráfico de funciones, ¿sí? Para ver puntos críticos extremos. Habíamos alcanzado a ver estos dos temas, estos dos primeros temas, y bueno, ahora vamos a seguir continuando con todos los demás. Ahora voy a ver desde por acá para arrancar con la presentación. Bueno, vamos haciendo medio un repaso medio rápido de acá, a ver. Vamos a ir avanzando. Entonces estábamos con este tema, lo que eran aplicaciones de derivadas, ¿sí? Habíamos visto que necesitábamos las aplicaciones utilizando la derivada primera y la derivada segunda para poder representar gráficos de funciones. Habíamos visto cómo poder detectar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función, ¿sí? Y eso lo hacíamos a través del análisis de la derivada primera, ¿sí? Veíamos acá que si la derivada, a ver, voy a tomar el lápiz, esto estoy rápidamente porque son temas que ya vimos la clase pasada, ¿sí? Veíamos que si la derivada primera, que era positiva, la función entonces en ese intervalo era creciente, ¿sí? Como sucede para el intervalo 0 más infinito. Si la derivada de la función es negativa, la función es decreciente. ¿Está bien? ¿Qué pasaba en este punto 0, habíamos dicho? ¿Qué sucedía con la función? ¿Qué tenía? Un punto estacionario. ¿Sí? Ahí podemos decir que la función crece o decrece. No. No, ¿sí? Es un punto estacionario. Entonces por eso tampoco está incluido, no está incluido ni en este intervalo de decrecimiento, ni en este intervalo de crecimiento. Bueno, disculpen los ruidos acá de fondo, pero es para la calefacción, para que esté calentita con poner leña al fuego. Bueno, acá estamos. Si la derivada entonces es positiva, teníamos que la función era creciente. ¿Sí? Que es positiva significa que las pendientes de qué cosa son positivas. A ver, ¿las pendientes de qué son positivas? De las ¿Qué son rectas las que están tangentes. dibujadas? La recta Las De las tangentes. rectas tangentes, ¿sí? Perfecto. Las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica son positivas. Entonces decimos que la función era creciente. ¿Se van acordando de esto? Esto es todo lo que vimos la clase pasada. Si las pendientes de las rectas tangente a la gráfica son negativas, entonces la función decimos que es decreciente. Esto puede suceder entonces para todo un dominio o para determinados intervalos. Entonces ahí es donde determinamos los intervalos, ¿sí? De crecimiento o de decrecimiento. Si sucede que la derivada es 0, ¿se acuerdan que habíamos dicho acá a ver si era 0? Para todos los valores en un intervalo, ¿qué sucedía en ese intervalo? Si yo quisiera graficarlo, tengo un intervalo AB, ¿cómo representaría la función ahí en AB para que la derivada para todos los valores que pertenecen a ese intervalo sea 0? ¿Cómo tendría que ser? A ver si puedo cambiar el color, no me permite cambiar el color. Sí, es raro. Ahí. Acá estamos. ¿Cómo tendría que ser? A ver, que me Tendría lo que habían tener el dicho mismo ustedes valor. la clase pasada. ¿Qué es lo que tiene que ser 0 acá? A ver si lo interpretamos con la recta tangente, con la pendiente de la recta tangente. ¿Qué es lo que tendría que ser 0? La pendiente de la recta tangente, ¿no? Acá dijimos pendientes positivas, son las pendientes de las rectas tangente a la gráfica, ¿sí? Estas son las rectas tangente a la gráfica, ¿está bien? Tienen pendiente positiva. Acá las rectas tangente a la gráfica tienen pendiente negativa. Si yo quiero que la pendiente sea 0, ¿cómo tiene que ser esa recta? Constante. Si la pendiente es 0. La función tiene que ser constante, ¿no? Pero la recta tangente a la gráfica tendría que ser horizontal. Ah, Y si tiene que suceder para todos los puntos que están en este intervalo es porque justamente es una constante la función en ese intervalo, ¿no? El intervalo que yo estoy hablando, acá puede pasar cualquier otra cosa, a izquierda o derecha, pero tendría que ser constante. Entonces decíamos que eso sucedía si la función tenía esta forma, ¿sí? Era igual a k, donde ese valor de k pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando. Entonces decíamos que en los casos en que la función pasaba de ser
creciente, ¿sí? La función era creciente antes de un punto y después decreciente, y en ese punto la derivada era 0, es decir, tenía una recta tangente horizontal, por eso la derivada es 0 en ese punto, decíamos que ahí teníamos un máximo, ¿sí? Si la derivada en ese punto es 0, como en este otro caso, pero la función pasaba de ser decreciente a ser creciente, lo que vamos a obtener es un mínimo, ¿sí? Y acá hay una situación en la cual esto de hablar de que la derivada es discontinua, ¿se acuerdan que era lo mismo que decir que no existía la derivada en el punto, ¿sí? No existía la derivada en el punto. En este caso hemos dicho que en el gráfico 2 sí teníamos un mínimo, ¿sí? Este punto podríamos decir que era un mínimo, no existía el valor funcional en A, pero teníamos un valor mínimo ahí, ¿sí? Porque justamente la función, la derivada no existe en ese punto, pero pasa de ser decreciente la función a ser creciente después de ese punto, ¿sí? Este sería un punto anguloso, pero es un mínimo también, ¿está bien? A diferencia de esta situación en el gráfico 1, en el cual no existe el valor funcional en A, ¿sí? No existe la función en A, entonces no puedo llamarlo ni siquiera punto crítico. Ahora vamos a ver, ¿sí? No hay un punto acá de la gráfica, acá no tengo nada, ¿sí? La función nunca toma un valor en A, la derivada no existe, pero no existe porque, ¿qué sucede con esta función? Crece indefinidamente, si tiene una asíntota, entonces las derivadas laterales me van a dar más infinito. Si no existe porque me va a dar más infinito, y aparte, ¿por qué no existe la función? Si no existe el valor Porque nunca va a funcional tocar en el A, A. nunca lo toma en A, ¿sí? Podemos hablar de derivadas laterales, pero no existe la derivada en A porque no es continua en A, ¿sí? El concepto ese de eh, si es continua, puede ser derivable también, ¿no? Pero si es derivable, la función es continua. Entonces, ahí determinamos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Acá voy rapidito porque, bueno, es todo lo que vimos, ¿sí? Esto es simplemente acá repasamos el concepto, derivada primera positiva, función creciente, derivada primera negativa, la función es decreciente en ese intervalo, ¿sí? Y acá fuimos determinando, ¿se acuerdan? Cómo hacíamos, derivamos la función, la igualábamos a 0, encontrábamos los intervalos, los signos, ¿sí? Cómo variaban los signos y sacábamos conclusiones de cómo era la función, ¿sí? Si era creciente o decreciente, y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Es importante, más allá de hacer este esquema, en donde uno pone valores y flechitas, poner la conclusión, ¿sí? La función es creciente en este intervalo, la función es decreciente en este otro, y es creciente en este otro. Así que queden bien claras las conclusiones a las cuales llegamos, ¿sí? Ahí están resumidas abajo. Bien, después hablamos de puntos críticos, que era donde la derivada primera se hace 0 o la derivada primera no existía, ¿sí? Eso los íbamos a detectar de esa manera. Bien. Hola, Fabi. Crítico Oh, en función ah, es 0, en estos dos casos, sí, en estos dos primeros casos la derivada es 0, y acá las derivadas no existen, ¿sí? Acá, en este caso, si lo llamamos gráfico 1, 2 y 3, y 4 acá. ¿En qué se diferencian el gráfico 3 y el 4? En la no existencia de la derivada. Así que esto lo podemos poner de otra manera. No existe la derivada en C. ¿Qué sucede en este caso acá? ¿Qué tenemos ahí? Un punto crítico y la tangente es constante. Un punto, es un punto crítico, pero cuidado acá, porque la recta tangente, ¿cómo es acá? A ver, yo voy a borrar Horizontal. esto. Si yo vengo por izquierda, tengo derivada lateral por izquierda, no, en este caso no sería horizontal. Acá, en el 1 sí. En el gráfico 1 la recta tangente es horizontal. Y en el gráfico 2 también, ¿sí? Cuidado, acá no existe. Si yo puedo llegar a dibujar, vuelvo a dibujarlo acá. Si yo vengo por izquierda del punto C, podría llegar a hallar la derivada lateral por izquierda. Tendría una recta tangente por izquierda. Y si vengo por derecha, tendría otra recta tangente, ¿sí? Que son distintas. Entonces tengo derivadas laterales, pero son distintas. Entonces no existe la derivada en el punto. Es un punto, ¿cómo lo llamamos este punto? Un punto Así, crítico. como el de valor absoluto. Pero punto crítico sí porque no existe, pero en particular, porque el punto anguloso, ¿sí? Recuerdan cuando tengo como un ángulo así, punto anguloso, ¿sí? Y en esta situación, ¿por qué no existía la derivada? A ver.
Sí, tengo una recta tangente acá en la gráfica. ¿Cómo es esa recta tangente? Vertical. ¿Y qué me está diciendo en esos casos? Si la recta tangente es vertical, ¿cuál es la pendiente de una recta tangente vertical? No dicen nada, ¿eh? A ver. Cada vez más grande el signo de pregunta. ¿Sí? Yo porque vuelvo acá, porque yo puedo ir avanzando, pero quiero que lo entiendan, ¿sí? Esto. Entonces, si yo tengo una recta tangente vertical, ¿qué ángulo forma con el eje de las X? 90. 90 grados. ¿Y cómo calculo yo la pendiente de una recta? ¿Calculando qué cosa? La pendiente de esa recta T la calculo con la tangente trigonométrica de ese ángulo. ¿Y cuánto me da eso? No existe, ¿no? Bien, no No existe, ¿sí? existe. Si ustedes lo hacen en la calculadora les sale que no existe, pero a ver, si ustedes ven y recuerdan la función tangente, en realidad tiende a infinito, ¿sí? Es algo que me va a dar infinito, no existe por eso. Esto es importante, vuelvo a recordar porque es importante que asocien siempre, digamos, acá yo tengo una tangente T, la pendiente de la recta tangente sería la tangente trigonométrica de 0 grados, y eso me está dando 0, ¿sí? Si yo lo asocio el concepto de derivada con lo que estoy viendo y con los conceptos que ya uno conoce de antes. Bueno, nos quedan 10 minutos, sigo avanzando acá. Entonces llamábamos extremos a una función, ¿sí? Cuando tiene máximos o mínimos. Esos serían los extremos de la función. Y los llamábamos relativos, después vamos a ver más adelante absoluto, ups, me adelanté mucho. Los llamamos relativos porque podría haber, por ejemplo, en este caso que este es el mínimo, este es el valor funcional del mínimo, ¿no? Tendríamos en un punto A, f de A, tendríamos el mínimo, pero hay valores de la función que son todos estos que están por debajo de ese valor, menores. Entonces es relativo porque no es el absoluto, no es el mayor de todos, ¿sí? Fíjense, yo acá voy a hacer una trampa, voy a continuar este gráfico de esta manera. Y con este gráfico que yo modifiqué, ¿les parece que habrá algún extremo absoluto? Ahora, No. mínimo, mínimo dijimos que no, ¿no? Hay un Porque esto máximo continúa y no hay. absoluto ahí Hay un máximo absoluto. Si yo esto lo llamo B y esto lo llamo C, en ¿en dónde C. estaría el máximo absoluto? En C. En CF de C, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué? Porque yo tengo este valor funcional y si yo trazo acá una recta, fíjense que por encima no No hay tengo nada. gráfica, no hay nada. Por eso pasó a ser el absoluto, ¿se dan cuenta? Muchas veces el concepto de extremos absolutos lo vemos en intervalos cerrados. Después acá yo los quise introducir para que vieran la diferencia entre lo relativo y lo absoluto en un gráfico en general, en todo el dominio de la función. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con extremos? En el chat, no, Fabi, ¿eh? Bien. Entonces vamos acá. Acá nosotros teníamos entonces que teníamos un extremo, ¿sí? Extremo, asócienlo enseguida, máximo o mínimo. Cuando la derivada se hacía 0, ¿sí? Era un caso. Acá vemos en este que tendríamos un máximo, en el gráfico 1 tenemos un máximo, y en el gráfico 2 encontramos máximos y mínimos relativos también, ¿sí? Que después, bueno, podemos ver si son absolutos alguno de ellos. Pero fíjense acá que lo recíproco no es cierto. Fíjense cómo está este enunciado. Esto es importante que presten atención, sobre todo los del profesorado de matemáticas, ¿sí? Fíjense lo que dice. Si la función es derivable y yo sé que tengo un extremo, ¿sí? Entonces la derivada va a ser 0, puede ser 0, ¿sí? Si la derivada es 0, no va a ser un extremo. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a estar en esta situación de esta función que tiene una tangente horizontal en este punto, en este caso sería en 0, pero acá les parece que tenemos un máximo o un mínimo. Estaba contenta que veníamos también, empezó inestable. En el gráfico No, 3, yo ¿les también parece que estoy hay inestable. ¿les parece que hay algún extremo en el gráfico 3? No, profe, es infinito, ¿Hay extremo? ¿no? No, profe. No es infinito, cuidado. Ahora vamos a ver qué es esto. Está asociado con una palabra que empieza con I, pero no es infinito, ¿sí?
No es extremo. No es ni máximo ni mínimo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para resumir? ¿No? Lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos en donde la derivada se hace 0. Yo hoy estuve arreglando esto, y también puntos críticos es donde o no No existe la existe. derivada. Me faltó ¿sí? O no existe, cualquiera de las dos. Los dos son puntos críticos. Digamos, los puntos críticos yo los detecto y después veo si son máximos o mínimos, donde la derivada primera se hace 0 Te o quedó, donde te la quedó derivada primera la no S. existe. Ahí está. ¿Sí? Sí, mientras lo fui diciendo me di cuenta. Entonces, con esto no es suficiente para ver si es extremo o no, ¿no? Entonces, ¿qué significa prueba de derivada primera? Que yo tengo que evaluar los signos de la derivada primera antes y después de ese punto, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que acá la derivada primera, en todos los casos, para que sea punto crítico, ese punto C tiene que pertenecer al dominio de la función. Esto es importante, ¿eh? Porque si no, no es punto crítico, ¿sí? Tiene que ser un punto que pertenezca al dominio. Si en ese punto se me hizo 0 la derivada primera, o en ese punto no existe la derivada, pero hay un cambio de signo, ¿sí? De la derivada primera, en este caso pasó de ser positiva a ser negativo, ¿qué les parece que va a haber ahí con este análisis? A ver estas flechitas que son bastante intuitivas. Si la función, la derivada primera tuvo signo positivo, ¿qué significa? Que la función, ¿cómo era antes de C? ¿Creciente o decreciente? Creciente, ¿sí? Si la derivada primera tuvo un signo negativo después de C, ¿cómo era la función? Decreciente, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué tendremos en ese punto si sucede esa situación? Un ¿Un máximo. máximo o un mínimo? Un máximo, ¿sí? Entonces vamos a ver que es un máximo relativo en principio, porque no sabemos qué más sucede con la función. Si tenemos esta situación ahora, a ver, yo voy a borrar para que no se superponga, si ahora tenemos esta situación, ¿qué va a suceder en C? ¿Qué les Tenemos parece? el Acá mínimo tenemos. relativo. En ese caso va a haber un mínimo relativo, bien. Pero fíjense que siempre yo lo puedo determinar evaluando el signo de la derivada primera. Esto se llama prueba de la derivada primera, o generalmente lo llamamos criterio de la derivada primera, ¿sí? ¿Qué es el criterio? Digamos, es lo que a mí me ayuda a tomar una decisión para saber si es máximo, si es mínimo, o qué otra posibilidad tenía. ¿Qué pasa acá si no hay cambios de signos? ¿Será extremo? Si crece y después del punto sigue creciendo la función. Se va al infinito. No sé si se va al infinito, quizás acá, ¿no? Pero acá en el punto este, ¿qué puede suceder? Si es 0, vamos a hacer cuenta que fue 0. Que se Y la corta la función venía, función. que ahí tenemos un punto estacionario, que es siempre creciente. Es una función que es siempre creciente. ¿Qué función pasa eso? Que sea siempre creciente. Y que tenga recta tangente horizontal en algún punto. A ver, venimos hablando bastante de esto. Y esto también tampoco es extremo, Luis dice ¿sí? En función esta lineal. situación, La X cubo. la X cubo, nuestra amiga la X cubo, que la usamos mucho. La X cubo, o cuál es la otra que usamos también. ¿La raíz cúbica? Esa. La raíz cúbica. Fíjense que si yo estoy en esta situación, vamos a ver, si yo estoy en la situación que en el punto vale 0, ¿sí? Vamos a ver, si yo estoy en la situación que f', me parece importante porque creo que están confundidos con esto. Si yo tengo una situación que la derivada en el punto C es 0, y estoy con esta situación, ¿no? Que era creciente antes y creciente después, estaría, el ejemplo es y igual a x al cubo, ¿sí? O x menos c, vamos a poner para hacerlo más correctamente, x menos c, porque el desplazamiento lo tengo en c, el problema está en c, no en 0, y sería x menos c elevado al cubo. Otro ejemplo, ¿sí? O, ejemplo, si no existe la derivada primera, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el punto pertenece al dominio. No existe la derivada en ese punto C, un ejemplo sería la raíz cúbica de es una recta tangente vertical. ¿Se dan cuenta?
Ahí ven que la ¿Cómo, profe? función es continua. Ya vamos a ir avanzando. Profe, ¿Cómo? se cortó esa parte, perdón, ¿me puede repetir? Lo último, Fabi. Sí, ahí Pensé que repito, me di había cuenta. sido a mí. ¿Sí? Sí, fíjense que la función es continua, ¿no? Eso también es una consideración, la vamos a ir viendo, vamos a hacer cuenta que yo sé que la función es continua, ¿sí? Pero no tiene derivada. Entonces, para que sea creciente, no exista la derivada y después siga siendo creciente, un ejemplo sería la función raíz cúbica, y yo puse en x menos c, porque justamente estoy hablando que el punto en donde no existe, la derivada sería c, ¿sí? A ver, si yo grafico, a ver si puedo graficar una función. ¿No les quedó muy claro esto? A ver, voy a salir de acá. Voy a descartar las entradas con el lápiz para que no me tarde. Voy a agarrar GeoGebra. Bueno, justo yo tengo otros gráficos acá de funciones. Lo voy a graficar acá a un costado usando el lápiz. Esto era para ver volver a lo que era derivada. Si yo tengo esta gráfica, ¿sí? Y tengo una función que es creciente, ¿sí? Voy a cambiar el color, a ver, vamos a cambiar acá y le dibujamos así. Yo tengo este caso, ¿no? Tengo recta tangente horizontal acá y la función era creciente, se hizo 0 y después siguió creciendo, ¿sí? Acá tengo recta tangente horizontal